spacet, puis que vous êtes pesé avec Roger dans la boue. Il y a ré à la boue dans la boue exposante. C'est bien un film, mais bien bon, non, à mismo me peden Eduardo Conde, a zo dodama. A begolet déjà domiso, par no laborer de Pierre ama. As is quasi un diapositivo des du Wahab. A Eduardo no la redim, mais je suis content de zone, et vite kinik dim trau du ben America resté. Et puis ma vraiment au champ à Paris, mais ma automne des America resté des Bolivia. Non, zo'n man, wie ik fall, kom zijn tom dus a voduze, puis weer pel kan na zo et de disoloid, kan een Europees, dan de beta a hanze dus arbeit, a puis weer a blamant ive et han vet tapet a prise Nobel kan een Indianes dus a Guatemala. Nu zijn neke fall met stra classe d'Igor. Entonces, Bédica a retronet, que va a venir a Vedol. Y ante todo, bueno, quizás un poco voy a comenzar a introducir el tema. Ante todo, quiero agradecer, digamos, a la asociación que me ha invitado por estar con ustedes. Ik ken dus van Trigrijka, daar hangen we met Budama. Y bueno, sí, yo soy, exacto, me presento, yo soy Eduardo Conde, yo soy un indio aymara de Bolivia. Bueno, y ando zo Eduardo Conde, a Mautón de Bolivia, un indian aymara. Los indios en Bolivia somos más o menos el 80% de la población total, es decir, Bolivia tiene 7 millones de habitantes. Y los indígenas más o menos conformamos el 80% de esos 7 millones. En Bolivia hay en dut is dus 6 miljoen naar dut bij vrouw. Pewa attribugen dus een dut. Pewa rugen dus een dut als een indianen. Dentro de esos, en Sudamérica solamente 3 países tienen la mayoría indígena hoy día. Dus met Teavro, in Amerika gestee, is dat nu al niet ver dan een indianen. Bolivia, Perú y Ecuador. Y en Centroamérica sabemos que también hay una mayoría indígena en el Guatemala. Amerika Hayes, dus nemen bij Guatemala, nu al niet ver dan een indianen. Bueno, inmediatamente voy a decir que Bolivia tiene tres ecosistemas bien particulares. El altiplano a 4.000 metros de altura, las regiones bayunas, más o menos a 2.000 hasta 3.000 metros de altura, la Amazonía, la región que comienza más o menos a partir de 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Bolivia is dus terre van gewoon naturel disabel. Bro Ameneyu Andes, also in Tual da 2000 metra da a Uelder, rezo just adrin d'Indam, nous avons 2000 metra de musquizon, a gare zo Kichelon en Amazonie, also Isela Fas. Yo vengo de la región altiplánica, justamente de la región del lago Titicaca. Eduardo Mautón dus aan vrouw en put, dus aan altiplanos, ik ga een raze, Kichelon Len Titicaca. Y de esa región hablamos, los indios de esa región hablamos el aymara. Y allí se habla el... Y hace la gente... Y hace un dut, como aymara. Y la segunda región importante decía que eran los valles. En esa región, evidentemente, también viven los quechuas. Y a nuze ba zolonal de Zavro, zo zive quechuas. La verdad indionet met con los evenarios disable. Y otra cosa importante es la región Amazonía. Por la superficie es más del 50% de la superficie total de Bolivia. Pero también ahí existen varios grupos de indígenas, pero que son minoritarios, como los guaraníes y los tupis. En de loden de Zavro, also leden daar aan dashen
à Néa, dans la rue des Murs, il y a des dragons de Zavro, des gens d'Agenat, et je me vois Ignonedal, mais à bien avoir au hiver, dans la rue des Ignoned de la Guaranies, en Tupis. Tupis. En la historia boliviana, los indios, sí, después de la colonia, de la llegada de los españoles, casi hasta los años 52 hemos vivido bajo el sometimiento de la administración española. En Bolivia, en historia españoles, betek 1950 en Pendam, en Indionet dus bevet die non bei, die non dalg españoles. Mismo la llamada independencia de la República que se ha desarrollado en los años 1825, también el año cuando se ha creado Bolivia, en honor al libertador Bolívar, como se dice en la historia, mismo esa situación de independencia no cambió fundamentalmente la situación de opresión, de marginalización de los indios. En 1905 ebet diop avro, diop dus veli van Spanje, mais même stra ben afin evit en Indionet, ze nous changement ebet quasi evito, comme dus bet dus en den meur aso erano Bolivar, nous diop bet avro, mais ben afin ze nous changement ebet evit en Indionet, aso chomet a goste a ba fond central, par les En la lucha durante todo ese periodo de la colonia española principalmente ha sido la lucha por la recuperación de sus tierras. En Indionet, dus klasket bopret, in dan Ramser, Drevras, Dreistol, klask Cautendro, Anduar, au belere digante. Y así en los años 1952 se llega a hacer una revolución nacional. A nun fue un dispar Wadel en 1950. Esa revolución nacional que más o menos copia la revolución mexicana de 1910. Havel avoir fue un dispar Wadel a Wabet ba Mexico en 1910. De 1910. 1910. Y como primero reivindicación que ha favorecido con esta revolución ha sido evidentemente la recuperación de las tierras a través de la reforma agraria. En un país regret des Andras y español en reforma agraria. Cautendro Anduar. Pero como la reforma agraria no ha sido propuesta por los indígenas, tampoco han participado los indios para elaborar las leyes, bueno, la ley de la reforma agraria finalmente se ha vuelto en contra de los propios indios en Bolivia. Met pis a Harvezo y pis a Harveze, y Benarfin en Indionet, no sé que me repers bandiviso, a Benarfin pis o Harvezet en interés en Indionet, ne voit que me red et con, a Benarfin ou a Falantro, a Weshishut a réforme. Con esa ley de la reforma agraria, evidentemente se crea una fosa abismal entre los campesinos que han recuperado sus tierras, que son minifundiarias, es decir, con pequeñas parcelas de tierra más o menos de unos 5 hectáreas a 10 hectáreas, y las empresas agrícolas que se han desarrollado en miles de hectáreas. Benarfin vraiment agudisé pes a Harvezaz et je vais croire un divers mais bras pontus et très urbain paysan bien tout gan tâcher nous douar bien près la comme dec de vezar per hectare ag un nebetudal gan milliard ou de vejoar. Bueno, con esa breve introducción creo que vamos a entrar inmediatamente a ver el pueblo, la cultura, ¿sí? la vivencia cotidiana del pueblo aymara, justamente de la región del lago. Bon, nous avons presque de Kinigdar en Tom, Penos et Noir et Bérawar, Penos et VV Mazut. Vraiment, au Kiniget de notre film,
peler penaos ma o chom, penaos ma o veva, en indionet justement ba rendre à l'aine du caca. Quand on film, c'est bon. En indionet weer wet der fetus dus alon vigret lama alea evit pinvidicat en tua. Avid warler en eskem cloud de nest funus. De gil ma weer wet een dramenag en tua. Even contact con dut even wet en groot trouw digan en tua. Dan dut. En este momento estamos en la región más tradicional y más antiguo del antiguo sitio que se llama Tiahuanaco. Zes op je film met Tiahuanaco, als we aller. Pace mama, Virgin Marian. Als we aller cochon, maar ze ben en indionet. Agradi stagnare Maro, Virgin Mariano. Como el sacerdote aymara tradicional que va celebrando, se va dedicando a la población y también una actividad que es el carnaval. Chicasti. Anden ze zo een tom beleg en indionet, e waar een rood, een tom large élevé. Fundazioni. Sais-tu, non, Eduardo nos laat vigimat, bonsoir, arok disquesa en depositivo, qu'en cas vigiron, gulen trao liganta, et elle fait responder ma hal. Disquesa. Strada gulen. Jag tycker det är snart det var det Roma Amerika Syd jag var via livet kan indionet. Skulle vi lente och vi lagt al Guarani och vi är Guarani där är officiellt parce que sont je ne pas du Uruguay Paraguay le film à sens c'était obligé c'est quoi begredi boberu ne waké de dra guadiri usanga que begredi glissé laquelle vous avez déglissé mais mais ne voyez pas de pelle vous avez fait de mais à Paraguay en clé et on avait un drap cuir quoi hein ou que déglissé quoi dans le sens c'était vigé disque ascolto ne che dischi realizzi, dischi de realizzi, j'ai à sens de vige gui d'arrière c'est quand l'on bras à voir de arbo blancs. Mais bon. Paraguay, pues nada. Ya. Bueno, has dicho que en América del Sur solamente había 3 países donde habla la mayoría del país, la mayoría de la gente, un idioma indio. Pero él ha dicho que, según ello, en el Paraguay, según lo que sé, en el Paraguay se habla el guaraní oficialmente, y no solamente como un idioma que se aprende en la escuela, sino que se estudia en guaraní en las escuelas. Esto lo sabes, pero no. Bueno, yo sé muy poca información, digamos, de Paraguay. Es verdaderamente, sí, yo sé, he escuchado de que evidentemente hay una población muy importante en Paraguay, indígena, ¿no? De que hablan guaraní. Y yo no sé porque sabemos muy poco, ¿no? de ese país. Puede ser que sea cierto, sí. Wacht, ik ben afin die wakker missie. Klevenus komt een nubbel de zabro, ik ben afin parce que missie. Mais Klevenus die was bras, zwart, poblans, indian, tu sais, mais die wakker mieux. Y además también tenemos muy poco contacto, ¿no? con indígenas de diferentes países, ¿no? Conocemos los quechuas sí, de Perú, de Ecuador, conocemos que existen los mapuches de Chile, conocemos que existen, digamos, indígenas también, tuctis o guaraníes, por ejemplo, al lado de Brasil, Mato Grosso, todos esos sectores, pero en realidad no tenemos una cifra exacta de ellos, no sabemos muy bien. Je me disais, Ben Affin, je le mettrais à la rentrée,
etrezé Indiana la Americariste, helemaal waar we Indian de Mapuches va Chili, Rewa va Guarani egal, Rewa Brasil egal, ben a fin ne wa ke resist pe de zone. Ben au niveau du noir, La cifra es bastante. Pero según ellos está bastante baja la cifra ¿Quiénes? de los indios. ¿No sabes? Me parece que eso va, por eso yo creo que si no, yo creo que se sentiría, digamos, la presencia a nivel internacional y mismo sabríamos, ¿no? Nosotros muy bien si los indígenas, digamos, si hacen mayoría, digamos, de ese país, se nota, ¿no? Hay libros, hay textos, hay periódicos que circulan, pero no sé, es muy raro, digamos, con Paraguay. Bueno, quizás también sea por la cuestión de que nosotros hemos tenido la última guerra con Paraguay, efectivamente, en los años 1934-35, cuando perdimos la región del Chaco. Y bueno, de ahí rompimos las relaciones diplomáticas con Bolivia y Paraguay y tenemos de ahí muy poca información, no se les menciona casi, ¿no? Ja, ben a fin nu arrive at prese a la opera, dus ken debut at la rentrejou, pe kuir min la ran a tregon, tro a dro, dus bet Brésil a Chaco, a etre Bolivia a Paraguay. A kolet eus bet kalz a doua gant Bolivia. A se tu ferak ben a fin tro hete bet an pedam an da rentrejou etre a voiouse, quoi. Se tu ferak ben a fin. E diez ne gouzout meus sta. Oa sevan ez beu tre al liderez pa gant eus bet an vandouar, an eol, a zeulet, an indian, a ervez ar film, e bet kuit ar vat levezon a kristiani, eus bet gwelet beleg e bet, beleg kristen e bet, eus bet komdet eus katoligiez e bet, penoz ma kont an a religion nou, indianet Bolivia. Según esta película se ve que la religión, ¿cómo se dice?, pagana está muy presente y, por ejemplo, había un padre aymara que hablaba del sol, de los dios del sol, de la tierra, madre tierra, y no hemos visto nada que ver con la religión cristiana. ¿Cómo se puede esto? Es verdad esa diferencia, ¿no? Porque en realidad los indígenas, en el caso aymara, más han aceptado la religión católica solo como para oficializar la cosa, para no seguir, digamos, para no ser perseguidos, ¿no? Para no ser castigados finalmente, ¿no? Han aceptado todos. Por ejemplo, durante los 3 siglos de la dominación española, declara el Papa español diciendo que el 100% de los indígenas de América en todo se había catequizado, se había vuelto cristianos. Y es verdad, es una posición del Papa, ¿no? Y de los padres, de los curas que administran. Pero en realidad en la práctica es muy particular en la práctica. En la práctica se mezcla casi generalmente eso, bueno, se veía en la iglesia, la manifestación, por ejemplo, de la aymara, por ejemplo, hay una iglesia ahí. Y generalmente hace algo curioso también, por ejemplo, las imágenes más importantes de las iglesias donde los países indios es la Virgen, ¿no? Y es verdad que en Bolivia es Copacabana también, está en uno de los sitios del lago Titicaca, es una isla, donde se encuentra esta iglesia y es virgen, y es una virgen morena. Y cuando el peregrino, digamos, aymara, llega, digamos, a ese lugar, lo primero que hace postrarse es frente a ella, pero besar la tierra. Y la imagen está ahí, pero no se puede decir hasta qué punto, digamos, se manifiesta la cuestión de su creencia, de su religión, que es aymara, y también de una parte acepta lo que ellos han sido un poco sometidos en ese sistema de religión. Ja, ben a fin peso be har væsen herved
Hervé Arab zantel, apostolique à Roman, et bet christianet, pendalben en Indian et candrigan de zoute. Et ben à fin, hervé zan, hervé 10 guelut, mas e begret a ziwa hori, ne meken pedonor. A ben à fin, hervé zan et kentor a ziwa hori, peguer zez o begret, evit en zifen. Evit non pas bout castize de rei. Evit monta heul ar veleien, evit chom heplodri as de buio. A da square l'air zantel a zo kichen len titikaka, zo un enezen a zo ehano Copacabana. L'air ve a zeulet ar vehez, me ar vehez zu. A dieze hervezan gwelot... Ja, kom in Pologne. Ja. Ja, men a neuze dieze guelout penos ar beven etre pez e kristeniez a pez a oa rok. Da skouer an indionet pa wel an emgav an indionet ba lerze a reze ve poket gante an douar pez nek kristentri. Evitando. Y aquí, bueno, en la película, evidentemente vemos mucho más imponente, ¿no? la práctica autóctona. Y todo se debe también porque a partir de los años, después de la revolución, evidentemente, el indio se ha liberado en cierta manera en Bolivia, ¿no? Y esa liberación y esa libertad le ha permitido también a recuperar sus propios valores culturales, a recuperar su lengua porque su lengua era desvalorizada, era digamos la lengua aymara o quechua, la lengua indígena, y en toda América ha sido como lengua dialecto o inservible que no valía la pena, ¿no? Pero después de esto, que fueron los mismos indios a la escuela a partir de los años 50, evidentemente se crean las escuelas y van, pero los indios una vez llegan a la escuela, aprenden el español, pero después el español, ¿qué les da? Si ellos apenas pueden acabar a veces el básico o el colegio secundario, pero hasta ahí nomás. Ellos no pueden ir a la universidad, no pueden ir a las instituciones militares, no tienen acceso a administrar, digamos, a llegar, digamos, a ocupar puestos en la administración pública. Entonces, no sirvió de nada aprender el español finalmente. Y además no aprendemos muy bien el español tampoco y hablamos muy mal. Finalmente, ¿qué nos queda, digamos, para nosotros? Es decir, para mantener nuestra identidad, evidentemente, ha sido recuperar nuestra propia lengua, elevarlo a un nivel alto. Hoy día, gracias a ese esfuerzo, el aymara y el quechua es también enseñado en la universidad como cualquier otra lengua, como francés, inglés, como alemán, ruso. Y eso es un logro que muy recientemente se ha logrado. En el caso de la religión, igual, es decir, antes se mezclaba mucho, pero ya las cosas un poco lo están dejando por esa misma libertad. Es decir, la gente va tomando más conciencia de su propia identidad. Ben a fin pez be havezet de goude en dispar 1940 e bet hat kemeret gant an dut en tom gallout war o zivenadur, war o religion, ben a fin deus bet tom muur a lor gate de zo zivenadur. Da skouer bremañ eve kenteliet muur bui o yez, beteg live a skolveur. Kouskode pez o laret, e gwire a rezeo deus galet mont da skol, boe an disparze, me kouskode betek live ize la war ben ar fin. Kazi biskoaz, neve gwelet, indianet, par skolveur. Kazi biskoaz neve roet de micherioù uel. Kazi biskoaz neve gwelet indianet zo dardet, académies ou en armée, à Galagal, à Kouskode nous l'arrêter, mais pen kentan, et wa pewa rugen et dragon des hommes dut indionet bavour. À neuze ben a fin une an neuze fejou andraze, goude bout chomet bar skol, a gouguelot ne zigazman ne bede,
En dut ben ar fin bremañ a zonjde petra zigas dom ar spagnolek. Que ben ar fin fall a war e komzo mariez, a bouche pense, ne zigas mand ebet dim. Neuze bremañ ez eus un tamm kem ma o kompren deus an dut, ne vije ket fall mestroni an tamm gueul ar rouillez, betek ul liv ueller, merkez evit chanj da val an trao. Es por el ejemplo de los curas, ¿no? Antes el cura celebraba en latín y yo me recuerdo que hasta que yo era niño, en los años 60, se celebraba en latín, en las misas. Y nadie escuchaba, digamos, latín, nadie entendía y realmente, digamos, había un alejamiento entre la gente, ¿no? La gente era como obligada a que esté ahí, pues esté presente, pero no comprendía nada más. ¿Y qué es lo que pasó con las lenguas? Finalmente la gente impuso y mismo las iglesias han tenido que un poco aceptar las lenguas mismas nativas. Y entonces yo he visto, por ejemplo, en los años 70, que muchos curas, ¿no? Más que todo progresistas, han aceptado celebrar misas en lengua de los indígenas, en quechua, aymara. Y hoy existe eso, ¿no? Y eso gracias, evidentemente, por la resurgencia de los propios indios, ¿no? Que manifestaban su propia lengua. Si no, no hubiera sido posible eso. Después, evit la religion, petek ar blabej, kaoa bin, kaoa bugel, blabej ou triugel, e oa c'hoaz an overen pen da ben e latin, a dene ben da gomprene manbel, ben just, e oa ar sort Islam et tri an dut hag ar bellek, ya lo mismo pasó en Francia, ¿sabes? En latín, en los 60s. A neul war l'er tamatam e blavejoù dek a triugen dreston gant belegen ar roporien, progressistet, e bet kemeret e kon ar liezou teus a bro, ar ge begret, bet overen e yezouar. Mais ez o begret ivek trugare dans l'indionet o deus stourmet, quoi. Mais justement, alors, un raz o bet degaset gant mai, batrezek e vije mat a zivkez d'an dut, zez o bet markeze e la a bet bari. O bet pelson, evit ar brezhoneg, gant penat koz gant d'admissioner, deus bevet e bro berou e touez an indionet quechua. A kontet ve diou ar ben o bue o rudennou. A gwelet ve ama un tom catequis, admisiones, y neke de Aymara y quechua. Entonces esto es algo que fue publicado en bretón, en un periódico bretón, con un padre que fue a trabajar en el Perú, como te dijiste, y que trabajaba en quechua. Lo que muestra lo que pasó en tu país también. Y otro caso importante para que esta transformación dentro de ese mundo más católico ha sido la presencia del sector protestante. Es decir, en Bolivia, a partir de la revolución, ha habido una especie de libertad de acceso, es decir, muchas instituciones entraron, de extranjeros, ¿no? También a nivel religioso, empresas que explotaban la madera, el oro, el estaño, ha habido una serie de privatizaciones dentro del Estado. Y entre ellos, bueno, evidentemente, muchas iglesias americanas entraron también a partir de esos años 50. Y en los años 60 ya se constata que estos grupos religiosos americanos, por ejemplo, los pancotes, se llaman, ¿no? Los pentecosteses, los metodistas sobre todo, trabajaron mucho en el área del lago Titicaca y convirtieron muchos aymaras en su religión, al evangelismo, ¿no? Allá los llaman evangélicos. Y entonces, ¿por qué se convirtieron? Porque, bueno, generalmente la Iglesia Católica había bajado, digamos, su monopolio, podríamos decir, ¿no? Es decir, casi ya no controlaba. Sí controlaba para las misas, todo eso, pero no les ofrecía más allá, porque la gente estaba luchando por sus tierras, quería escuelas, quería, digamos, de las cosas nuevas que estaban comenzando a llegar, ¿no?
la industria, todos los productos industrializados, los autos, las maquinarias, los útiles de trabajo, en fin, todos ellos, la técnica moderna que estaban llegando, y eso, evidentemente, los grupos protestantes les ofrecieron eso, ¿no? Es decir, les ofrecieron escuelas primero. Entonces, el pastor, como lo llaman, primero que abrió en la comunidad, es abrir una escuela en la cual aprendían a veces bilingüe, ¿no? El aymara y el español, pero que para el Estado boliviano no había hecho todavía ese trabajo, porque hasta entonces no había creado escuelas tampoco, ¿no? Evidente, había la libertad, pero no tenía recursos para crear en toda la república las escuelas, ¿no? Y entonces los metodistas abrieron a través de eso, creando escuelas, creando postas sanitarias, es decir, los médicos, después trayendo tecnologías, los machetes, radios, todo eso que no había, no se sabía, no existían hasta el momento. Y todo eso ha dado de que mucha gente de los aymaras rápidamente se convirtieron en metodistas. Een draal heeft discuss aan trois zo bet de aan die katholiek ag aan Indionet adalek ablave jo hante kan e bet o tret enfin zo bet gegis nos la déjà un temps dispar ag e bet o tret da zone bavo ilizual ilizu de meken mais il va intérêt ou prévez avec do badro labour a quat labour en industriels mais il va non en ilizu, a Dreistol ilizu de centenaus en Amérique, a Dreistol vegret de zoute pentecostistet, evangelistet, baptistet, a godeus greb. Pers ben ar fil pe gararize o deus kineget d'an dut, pez na kineget drevraz en Église catholique, a pez na heleket kinek ar gwarnamant e pebler. Parce que ar gwarnamant ne oa ket pin vide gawar evit digeriñ skolou e pebler, padal on aime zaviouse, on aime zavio protestantet, a han gote, mais juste begur gant los gringos eus arm, mopren, o deus digoret, skolioù, o deus digoret hospitalioù war armez, enfin, sort hospitalioù, o deus kineget binviji modern, ar nevet an dut o toioù binviji a bep seurt, hag evel just ze neus plijet d'an Indionet begur ze a felede kaout. En la actividad de la difusión de la reivindicación cultural de los pueblos. Es decir, justamente cuando estaba en Bolivia, antes de venir en Francia, yo en Bolivia era artista pintor y yo trabajaba en este tipo de pintura. Mas ez un tam nevesa, peguer Eduardo a rog don da Roral, a labori vel livor, a neun setu penaos e kemer pers, et Storm evit kas war rog en Indionet. Y aquí en los años 1986 formamos una nueva asociación que lo llamamos La Puerta del Sol. Y el objetivo era promover la difusión de las culturas y el arte indígena. Ben ar film nemet gode rue d'ar Paris, avec poet dans 20 ans de nemet ar arabe,